Marcos. Y ha sido un viaje el libro de Marcos. Hemos estado estudiando el ministerio de Jesús, como lo relata Juan Marcos, aquel muchacho que después fue discípulo de Pedro. Y estamos en el capítulo 7. Y vamos a estar el día de hoy en el capítulo 7, versículo 31 en adelante. Así que le pido que lo busque y lo vamos a leer en este momento. Marcos capítulo 7, versículo 31 en adelante. Y lo tiene, me dice amén. ¿Okay? Dice la Biblia, Marcos 7, 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Padre, esta mañana venimos a dejar la exposición de tu palabra en el único que puede traer palabras de vida eterna, que eres tú. Así que, Señor, habla a nuestros corazones esta mañana. Pedimos, Señor, que usted tenga el control, que nosotros, como siempre decimos, seamos quitados de acá, para que tú seas el que hable a través del Espíritu Santo a los corazones de mis hermanos, y que usted, Señor, en todo tenga la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en este recorrido que Marcos nos hace, y si usted recuerda todo lo que hemos hablado, Jesús está trabajando en una zona ahí en el mapa del mar de Galilea. Todo lo que era Jerusalén, la parte sur de Israel, era donde estaba el control político y religioso, pero Jesús no estaba trabajando ahí. Él empieza su ministerio allá en la zona del norte, en la zona donde están los galileos. Los galileos eran, como he dicho reiteradas veces, considerados como menos espirituales, como menos conocedores, menos cultos que los demás. Y entonces los judíos los veían con cierto recelo. Y además, entre la parte de Judea y la parte de Galilea quedaba Samaria. Había que pasar por Samaria, que era tierra donde los judíos no querían acercarse, porque era tierra, según ellos, de gente que ellos consideraban casi perros, ¿verdad? Gente que no estaba a la altura de su espiritualidad. Y Jesús entonces ha estado trabajando 2 años casi en esta región ahí alrededor del lago de Galilea, que lo ven ustedes en chiquitico ahí en celeste, ¿verdad? Entonces Jesús ha estado ahí trabajando. Pero a partir del capítulo 7, versículo 24, Jesús hace lo impensado, lo que nadie tenía en mente. Y es que Él empieza y sale del territorio de Israel, cruza la frontera y se va a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, pasó a otro país, a otra región que ya no estaba bajo el dominio de los romanos. Y Tiro y Sidón eran la tierra donde habían habitado sus enemigos. Los enemigos de ellos habían sido los filisteos históricamente. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Y esa tierra de Tiro y de Sidón, que está allá en la parte superior del mapa, era una tierra donde tenían muchos ídolos, donde de alguna manera sus costumbres religiosas eran otras, estaban influenciados por la cultura romana, por la cultura fenicia, estaban también influenciados por la cultura helénica de los griegos. Entonces esta gente tenían dioses, tenían templos, y para los judíos entonces eso era
algo muy complicado. Ningún judío que se respetara pasaba por la región de Tiro y Sidón. Pero Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Y si usted recuerda, estuvo en ese lugar y sanó a una hija de una mujer sirofenicia, que fue la última vez que estuvimos acá enseñando cómo esta mujer, esta niña que estaba endemoniada fue sanada por Jesús, enseñando a Jesús que él también tenía un compromiso más allá de las fronteras de Israel. Pero ahora, el pasaje que vimos hoy, no sé si usted lo notó, empieza en ese largo viaje. Dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Y si usted puede verlo ahí en el mapa, no sé si lo observa, pero Jesús está ahí en la parte superior en Tiro y da toda una vuelta hasta llegar a unas ciudades que están ahí en rojo que se llaman Decápolis. Decápolis no era tierra de Israel, era una tierra que estaba fuera del territorio de Israel. Y parecido a Tiro y a Sidón, era una región donde abundaban el politeísmo, donde ellos tenían toda una cultura muy diferente a los judíos. Jesús ha estado en ese viaje, y ese viaje, bordeando el mar de Galilea por la parte superior, no era un viaje de unos días, era un viaje de varias semanas. Es más, de hecho se dice que ese viaje duró cerca de 3 meses. Jesús ha estado ahora saliendo de Israel y hace un viaje de 3 meses alrededor del lago de Galilea para llegar a Decápolis, a esas ciudades. Ha estado por ahí, y de toda esa historia, de todos esos 3 meses de ministerio, Marcos lo que nos cuenta es cómo Jesús sana a un sordo y tartamudo. Sin embargo, esa no es toda la historia. En ese viaje de 3 meses, solo eso pasó. Veamos qué nos cuenta Mateo en el pasaje paralelo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 15, 29 al 31, está en pantalla. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. De modo que la vida de Jesús sigue siendo intensa para él y para su equipo. Hay un montón de trabajo. Y ese viaje que él ha hecho alrededor de la tierra, del lago de Galilea, estando en Decápolis, es un viaje importante, porque Jesús ha estado con sus discípulos, pero en esta región, ahí, ¿verdad? El lago, alrededor del lago, era una región que ya no estaba gobernada por Herodes, y como dice la palabra Decápolis, Deca significa 10 y polis, ciudad, 10 ciudades, y los descubrimientos arqueológicos indican que en esos centros de esas ciudades eran un centro de paganismo griego. Honraban a Zeus, honraban a Afrodita, honraban a Artemisa, a Dionisio, y aunque la nación de Israel era el lugar donde Jesús empezaba su ministerio, claramente esa interacción que Jesús había tenido en Tiro, en Sidón y ahora en este momento ahí en la tierra de Decápolis, eran un anuncio, eran el preámbulo de que lo que iba a hacer Jesús se relacionaba no solo con Israel, sino con todo el mundo. Era el preámbulo de que en algún momento ese mensaje que él traía iba a tener que ser esparcido como semilla por todo el mundo. Y en esa tierra de Decápolis, en esa tierra alrededor de los lagos, en esas 10 ciudades, Jesús ya no es un desconocido. Su fama ha trascendido fronteras. Su fama llega más allá de los límites de Israel. Y pese a que eran paganos, en esos lugares, en estos momentos, como cuenta el libro de Mateo, hay un avivamiento por Jesús. La gente anda buscándolo porque multitudes llegan para ser sanados. Para ese lugar había una efervescencia por el nombre de Jesús. ¿Y quién había ido a contarles? ¿Quién era el que había ido a hablar de Jesús? Y Jesús solamente había estado en la región de Galilea alrededor. ¿Quién había ido a Decápolis a contar la historia? ¿Alguien puede contestarme? Hubo un endemoniado que unos meses antes se había convertido. El Señor lo sanó. ¿Y qué le dijo el Señor? Vea lo que le dijo. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20.
Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase de estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Está en rojo ahí. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar ¿en dónde? En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, había habido un primer misionero en ese lugar, el primer misionero enviado por Jesús, un endemoniado, un ex endemoniado, ¿verdad? Que ahora está en la región de Decápolis. Y toda la gente ahí está impactada, toda la gente está maravillada con la presencia de Jesús. Ese hombre le había dicho, Jesús, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no, váyase a ese lugar, a su tierra, Decápolis. Y uno dice, ¿por qué no lo dejó seguirle? Bueno, porque el Señor sabía que iba a pasar por ahí en algún momento. ¿Y quién iba a preparar el camino para que otros entendieran y conocieran? El ex endemoniado. Dios, como dice este mismo pasaje, todo lo hace bien, ¿verdad? Y no lo hace solo bien en la vida de ellos, lo hace todo bien en la vida de nosotros. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y usted y yo ciertamente no queremos pasar por tribulaciones, enfermedades, infortunios, desencuentros, todo lo que nos sucede. No quisiéramos. Hay veces nos hemos metido en situaciones difíciles por nuestro pecado, hay veces por nuestras decisiones malas, y hay veces simplemente las cosas que no nos gustan llegan. Pero Dios puede sacar, como dicen, petróleo aún de nuestras equivocaciones. Aún de los momentos donde usted ha pecado contra Dios, se ha equivocado a lo grande, Dios puede levantarlo. Dios puede hacer cosas que uno ni se imagina, porque nunca es el fin, nunca es el fin. La Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces Jesús está en ese largo viaje de esos 3 meses alrededor, en las ciudades de Decápolis, y dice la Biblia que le trajeron un sordo y tartamudo, 2 situaciones complicadas. Y la historia, por supuesto, de hoy es la historia del sordo y tartamudo. Pero yo quiero empezar con las 2 primeras palabras. Dice que alguien, no sabemos quién, lo trajo a Jesús. ¿Quiénes fueron los que lo trajeron a Jesús? ¿Quiénes eran? No sabemos. ¿Eran amigos? ¿Eran familiares? ¿Eran vecinos? ¿Eran maestros? ¿Eran discípulos? ¿Eran sus padres? Ni idea. Lo que sí sabemos es que esas personas incógnitas, esas personas sin nombre, estaban preocupadas porque este muchacho, este joven, este hombre, que estaba en una condición lastimosa, y ellos pensaron que Jesús podía ser la solución para él. Pensaron que Jesús podía solucionarlo. Ellos no creían, ellos creían más bien en muchos dioses, pero ya sabían que con él no había resultados. Y entonces ahora llega Jesús y entienden que Jesús es una posibilidad de solución. Y entonces fueron a buscar al hombre sordo y tartamudo y probablemente por señas le cuentan y se lo traen a Jesús. Pensemos un poquito. El sordo había podido oír la historia de Jesús. Le habían podido contar los milagros. Bueno, puede ser que tal vez de alguna manera, porque siempre hay formas de comunicarse. Tal vez alguien se había mostrado por señas, pero lo cierto del caso es que no era tan fácil para él. Tal vez lo habían llevado de largo a que viera los milagros que Jesús estaba haciendo y lo habían puesto ahí en primera fila para que él viera lo que estaba sucediendo. Puede ser que no supiera mucho de Jesús. Tampoco este hombre, que no solamente tenía problemas en su audición, sino también con su lenguaje, habría podido externar de una manera clara y le hubiera podido decir a la gente, mire, por favor, lléveme a Jesús. No podía hacerlo. Él no podía gritar como aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No podía haberlo hecho. Pero estos incógnitos que no están en la historia, que no tienen nombre, fueron los oídos de aquel muchacho. Estos incógnitos fueron la voz de aquel hombre. Y fueron los que llevaron a este muchacho y le dijeron a Jesús, mire, este sordo y tartamudo que te necesita, aquí está y te lo traemos. Impon las manos sobre él, le pusieron. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Era sordo y tartamudo.
Era una doble condición que normalmente viene muy ligada, la sordera y problemas con el habla. Y nos enseña esta doble condición, y si usted se pone a visualizar, como lo vamos a ver más adelante, este es un milagro muy difícil, como si los milagros tuvieran calificaciones. Este es un milagro bien difícil. Las personas hablamos, ¿sabe por qué hablamos usted y yo? ¿Por qué? Porque podemos escuchar los sonidos, porque podemos escuchar los sonidos y cómo un sonido representa una casa, un carro, etcétera, y entonces nosotros escuchamos y los reproducimos, ¿cierto? Así funciona. Por eso las personas que tienen una discapacidad auditiva normalmente no tienen esa posibilidad de poder hablar de una forma correcta. Muchas veces sus cuerdas vocales están en perfecto estado, que sería el tracto, la laringe está bien, ¿verdad? Su lengua se mueve correctamente para poder hacer los acentos y todo lo demás, pero no puede formar sonidos entendibles para nosotros porque él no ha escuchado. No pueden hablar bien simplemente porque no pueden escuchar bien. Y esta discapacidad o esta limitación que este hombre tenía, esta capacidad disminuida, este problema físico, ya de por sí era una limitante para que ellos pudieran desarrollarse en la sociedad. Y todos lo sabemos. De hecho, hemos tenido experiencias acá en la iglesia, conocemos personas también, de que esta limitación en sus capacidades hace que tengan una vida que haya situaciones que les son más difíciles que para usted y para mí. Cosas que tal vez usted y yo vemos como evidentes y fáciles, pueden para ellos ser muy difíciles. Sobre todo las posibilidades de aprender son complicadas. Y por otro lado, eso es hoy, con un conocimiento científico mejor de las circunstancias, con unas políticas más inclusivas, con leyes que de alguna manera protegen un poco a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero piense usted en el conocimiento científico de hace 2000 años, en una cultura por allá por el lado de Oriente. Las personas que tenían alguna limitación en sus capacidades físicas normalmente eran vistas no de una manera muy agradable. La gente atribuía esas condiciones a un castigo divino. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Juan cuando dicen, ¿y quién pecó, Jesús, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién pecó? O sea, ¿quién fue el que tuvo la culpa? Inmediatamente era un problema del corazón de las personas. Era un problema de su pecado, eran las cosas que tal vez habían hecho él o sus padres. Y entonces esto hacía que las personas fueran segregadas, dejadas fuera de la comunión religiosa, fuera de la religión, fuera de los actos sociales. Así que la situación de esta persona que estamos viendo aquí no era una situación que nosotros viéramos como muy fácil o agradable, sino todo lo contrario. Pero hubo unos cuantos que tuvieron compasión de esa persona y lo fueron a buscar y lo trajeron a Jesús. Y hermanos, reflexionando en esto, y ayer un poco con la experiencia que tuvimos acompañando a las hermanas acá en la comunidad, tú y yo podemos ser esos que trajeron a Jesús a personas necesitadas. Ellos habían visto a Jesús poniendo las manos sobre otras personas, sobre los enfermos, y por eso le dicen, Jesús, pon las manos sobre él. Por eso ese pasaje dice, y le rogaron, Jesús, le rogamos que usted ponga las manos sobre él. Y ese verbo, rogaron, significa suplicar, implorar, con sentido de urgencia. Ellos estaban pidiendo desesperadamente por su amigo, por su conocido, por ese necesitado que no podía hablar por sí mismo, para que Jesús lo capacitara para escuchar, hermanos. Y eso debe afectar nuestras vidas. Si usted y yo hemos sido transformados por Jesús, si usted y yo hemos visto lo que el Evangelio hace en la vida personal y lo que puede hacer en la vida de otras personas. Si usted y yo hemos sido testigos, usted y yo no solamente podemos, sino que debemos traer a otros al Señor. No se nos pide a usted y a mí cambiar la gente. A usted y a mí no se nos pide abrir los ojos de los ciegos ni los oídos del sordo.
No se nos pide hacer milagros, ni a usted ni a mí. Gracias a Dios se nos pide salvar a nadie. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es ser testigos, ser un puente, un medio para acercar a alguien con necesidad al Señor. Y eso lo podemos hacer, sí o no. Todos podemos jalar un cartel que diga, ¿quiere que oremos por usted? Todos podemos parar y darle un tratado a alguien, o alguien tiene alguna situación que le impida hacer eso. Todos podemos conversar con alguna persona. Ayer una de las hermanas, que de verdad fue una actividad muy edificante, una de las hermanas, cuando paraban las personas en sus vehículos, se acercaba y con una pasión les decía, esto es de Dios para usted esta mañana, ¿verdad? Y le entregaban un tratado y los mensajes eran como estos, ¿verdad? El Señor puede cambiar, Dios puede cambiar esta comunidad, etc. Hermanos, hay veces creemos, como decía Juan Carlos, que el ministerio de la iglesia está centrado en las cuatro paredes. Pero el ministerio que Jesús nos enseñó no estaba centrado en un templo, no estaba centrado en un culto, no era una reverencia hacia unas reglas teológicas, sino que el ministerio de Jesús estaba centrado en ¿qué? En las personas que tenían necesidad. Ese era el ministerio de Jesús. Y usted y yo, hermanos, oiga esto, podemos ser la voz de los que no tienen voz para expresar la necesidad de un Salvador. Lo podemos hacer. Todos dijimos, amén. Con nuestras capacidades, con nuestras formas, con nuestro carácter, con lo que Dios nos ha dado, todos podemos hacer algo. Y estos hombres, estos incógnitos, le llevan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Vea lo que le hace Jesús. Dice la Biblia, y tomándole aparte de la gente. Y según nos cuenta Mateo, Jesús está como siempre rodeado de gente. La gente lo buscaba a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora le traen este hombre. Si usted fuera Jesús, si usted quiere que su mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, usted está viendo la necesidad de este muchacho. Jesús pudo haber hecho un show, ¿verdad? Para ganar popularidad. Vengan todos, vean lo que vamos a hacer ahora. Hagan un círculo aquí, prendan los celulares, etcétera, ¿verdad? ¿Qué van a hacer, hermanos? Dice que Jesús lo toma aparte de la gente. Lo saca aparte de la gente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está tratando a esta persona en un momento de intimidad, creando una relación, un trato personalizado con ese hombre. Lo saca. Yo quiero hablar con usted. Quiero darle un tiempo a usted específico. Hemos estado en el curso de Consejería Bíblica tratando algunos de estos temas y hemos descubierto cómo Jesús creó una relación personal con cada una de las personas con las que se cruzó en su ministerio. Con cada una de las personas a las que les tocó hablarles, aconsejarles, crearles un milagro, los trató de manera diferente, los trató conforme a su actitud de corazón. Les dio una respuesta de acuerdo con sus necesidades inmediatas. Tenía hambre, les dio pan, pero también trató sus necesidades más importantes, que son las del corazón. Pero con todos creó una relación. Había un leproso que estaba apartado de la sociedad, como ya lo vimos acá en Marcos, tratado sin afecto por las personas, la gente le huía, era un error acercarse a él, lo volvía a uno inmundo. Y Jesús a esta persona que nadie quería tocar, lo tocó y le dijo, quiero tocarte, sé limpio. A una mujer que estaba a punto de ser apedreada, que es encontrada en adulterio, que todo el mundo la está juzgando y hablando mal de ella, le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. A unos puritanos religiosos que se estaban ufanando de que eran muy buenos, les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Yo no sé, amigo, hermano, cómo ha sido su experiencia con Jesús.
Tal vez nos hemos encontrado con Él a través de la enseñanza, de la religión, de la tradición, de la obligación, de la cultura. Vivimos en un país cristiano, decimos. Pero yo te pregunto si en algún momento has tenido una experiencia de tener un tiempo a solas para encontrarte con el Señor, para que Él te tome aparte y te hable por tu nombre y vea cuál es tu necesidad y pueda resolver tu problema. Puedes estar seguro que el Señor te conoce tal y como eres, tal y como estás. No ocupas hacer nada, no ocupas limpiarte, bañarte, cambiarte para llegar donde Él. A Él no lo podemos impresionar, no lo podemos engañar, no podemos hacer nada para aparentar ser mejores, así que mejor llegar como estamos. A Jesús, la gente lo criticaba porque decían que se reunía con pecadores y que almorzaba con ellos y comía con ellos. Y Jesús decía que los que tienen necesidad de un médico son los que están enfermos y no los sanos. Y la Biblia dice, escuche esto, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él llega a Jesús, este hombre como un necesitado. Usted y yo tenemos que llegar como necesitados. Tenemos que llegar con humildad. Tenemos que llegar con un corazón arrepentido. Y qué bueno, y qué buena noticia, y qué alegría, y qué gozo en el corazón saber que así como estamos, vamos a encontrarnos con un Salvador maravilloso, amoroso, paciente, misericordioso. ¿Usted se ha encontrado con un Salvador así? Dígame amén. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tomó aparte, creó un momento especial, un momento con él, un momento de calidad, dirían psicólogos de hoy. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió. ¿No les parece un poco extraño y un poco antihigiénico este proceder? ¿Sí o no? ¿O todos entienden qué es lo que está pasando? Un poco extraño, ¿verdad? Hermanos, hablando de crear una relación personal con la gente, Jesús está hablando a este muchacho en su propio lenguaje. Está hablando de la manera que él le podía entender. Está hablando en un lenguaje de señas, no el lesco, pero le está hablando en un lenguaje. Y esta semana, mientras estaba estudiando este texto, una de las cosas que más reconfortó mi corazón es ver el trato amoroso, compasivo de Jesús hacia este hombre. Piénselo. Jesús sanó, lo acabamos de ver en un pasaje anterior, sanó a distancia a la hija de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia llega a los pies de Jesús y clama por su hija. Y él le dice, ni aun Israel le hizo tanta fe, tu hija está sana. Y ella se fue y cuando llegó la encontró sana. ¿Cuánta distancia había? 1 kilómetro, 2 kilómetros, un día, 2 días, no sé. Pero fue a distancia. Jesús ha calmado los vientos y los reprendió desde una barca. Reprendió a los demonios en la sinagoga y en Gadara. Utilizó diferentes milagros para hacernos sus sanidades. Y por eso los que lo han visto actuar le dicen, Jesús, ponga sus manos sobre él, porque yo sé que cuando usted pone las manos, algo pasa. ¿Verdad? Pero Jesús no lo hizo así. Él tiene un trato especial para este muchacho. Y la descripción de Marcos, como les digo, nos parece un poco extraña. ¿No era más fácil sanarlo simplemente? ¿Ya? Que todo el mundo lo viera hablando, ¿verdad? Pero Jesús tiene la paciencia de tomarlo aparte, de volverlo a ver, de hablarle con un lenguaje que él entienda. Mi versión de este episodio, y perdonen los que hablan en lenguaje de señas, el lenguaje de señas primitivo mío es: te voy a abrir los oídos. Tu lengua va a ser liberada. Tu vida es para que le des gloria a Dios. Y después gimió. ¿Qué es un gemido? ¿Qué es un gemido?
Es una pregunta, ¿no? ¿Qué es un gemido? ¿Nadie sabe qué es un gemido? Es un ruido que sale de las entrañas. Ajá. Hay veces es totalmente inteligible, o sea, no se puede entender, ¿verdad? Solo sabe que hay un grito ahí, raro. Jesús gimió. Es una mezcla de dolor, probablemente como el sonido que podía hacer el sordo y tartamudo para relacionarse con otras personas. ¿Sabe de qué me habla este pasaje a mí? De empatía, como le decimos hoy, de ponerse en el lugar de la otra persona, de sentir el dolor por la otra persona. Y eso es lo que Jesús está haciendo. No sé si era certificado en Lesco Jesús, yo creo que no había Lesco para esa región, pero sí le está hablando a él en un lenguaje que le entienda. Mira, te voy a abrir los ojos, te voy a abrir la boca y además vas a darle gloria a Dios. O si le quiere traducir esta última parte, y esto lo está haciendo Dios. Hace unos meses, unos hermanos y hermanas estuvieron capacitando acá en la iglesia el lenguaje de señas. Yo soy testigo de que el curso fue largo porque todos los sábados que yo venía estaban acá. Difícil, que requería carácter para venir a cada sábado temprano. Y yo sé que hay algunos de ustedes que estaban acá sentados que pasaron por todo ese curso. ¿Saben? Qué bueno que ese curso no era para obtener un trabajo, que ese curso no era para un ejercicio intelectual, para tener un título más en la pared graduado en Lesco. No era por aprender solo por curiosidad de ver qué será eso, sino que los que lo hicieron, yo sé que en el fondo lo vieron como una oportunidad de servicio, para poder ayudar a otras personas que no pueden escuchar. Ahora cantamos. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? De Romanos. ¿Cómo irán si nadie puede explicarles en un mensaje, el mensaje en la forma en la que lo entiendan? ¿Cómo irán si no les hablan en su lenguaje? Dios ha estado usando a la hermana María Elena y a Nazaret para mostrar por ese lenguaje de señas el mensaje de salvación a esta población. Como ellas dicen, estamos empezando, no sabemos hacerlo. ¿Dónde está María Elena? No está. Ahí está María, perdón. Pero Dios les ha usado, les ha llevado fuera de esta iglesia, poder trabajar y llevar el mensaje a otras personas. A esta población que tiene una condición muy especial, pero sabe que para usted y para mí pasa muy desapercibida. Normalmente porque también su mundo es muy silencioso. Nosotros no entendemos sus problemas, hermano. No entendemos sus limitaciones para captar lo que usted y para mí es entendible y evidente. Yo sé que aquí en la iglesia han estado llegando personas que tienen esta condición. Primero Dios, que podamos tener un corazón abierto para ellos. Primero Dios, que podamos tener un mensaje inteligible para ellos. Gracias, hermanas, por su... Y justamente Juan esta semana está convocando a todos los hermanos y hermanas que pasaron por este curso para analizar las posibilidades de continuar este proceso de capacitación y de seguir adelante. Así que yo les animo a que lo hagamos, ¿ok? Y Jesús dijo unas palabras. Yo siempre decía Efata. Ahora que estuve estudiando entiendo que es Efatá. Y es una palabra en arameo. ¿Sabe qué idioma hablaba Jesús cuando andaba por Decápolis? ¿Sabe qué idioma hablaba? Arameo, arameo. Hablaba arameo. Y entonces Marcos, sabiendo que el evangelio de Marcos iba a ser un evangelio para los no judíos, iba a ser un evangelio que iba a ser dirigido hacia los romanos, griegos y hacia ustedes y a mí, entonces Marcos inmediatamente cita la traducción exacta de sus palabras y entonces dice Efata o Efatá, que traducido es sé abierto. Entonces no había forma de entender mal lo que Jesús estaba diciendo.
Y los que conocen los idiomas bíblicos indican que esta palabra en arameo es la única vez que se menciona en la Biblia. Y además de mencionar que sea abierto y al momento se abrieron sus oídos, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús desató la ligadura de su boca. Y esa palabra ligadura literalmente significa lo que nosotros entendemos por ligadura, una atadura, una cadena. Era como si su lengua hubiera estado aprisionada en un calabozo y de un pronto a otro es liberada. Y dice la Biblia que inmediatamente este hombre pudo oír, pero lo más sorprendente, hablar con claridad. Y ahora si volvemos un poquito hacia atrás y entendemos que para poder hablar usted y yo ocupamos un entrenamiento, para poder escuchar y para poder después hablar, este hombre no tuvo necesidad de una terapia de lenguaje. Dios se la dio en un segundo. Inmediatamente abrió sus ojos y ya podía hablar bien, correctamente. Dice la Biblia que hablaba bien. Y esa es una palabra bien, es bien, ¿verdad? Es una palabra orto, ¿verdad? En griego, que es de donde usted y yo hablamos la palabra ortopedia y otras ortos que hay, que significa algo bien, bien, ya estoy hablando italiano, no mentira. No, digo yo italiano. Recto, derecho. Este milagro, hermanos, este texto no solo es hermoso, sino que tiene muchas implicaciones teológicas y también implicaciones devocionales para nosotros. Voy a ver 4. La primera es que fue un acto de misericordia del Señor. Y yo no sé ustedes, pero yo leyendo este texto, viendo todo lo que pasó, la verdad es que mi corazón se regocija, ¿verdad? De ver al Señor como era. Una demostración, en segundo lugar, de que el reino de Dios, que el mensaje del Evangelio no era solo para judíos, sino que era más allá de la región de Israel, como va a ser un tiempo después. Una señal más de quién era el Mesías y de cuál va a ser el Mesías que va a venir un día en el futuro. Dice el libro de Isaías, hablando de estas ligaduras que se rompen, que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, hablando del Mesías que vendrá un día a reinar, pero también con el doble cumplimiento, con la venida de Jesús. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cualquiera que conociera el libro de Isaías podría preguntarse, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Mesías? Y aquí hay un pasaje o una orden extraña de Jesús. Dice, después de que esto sucede, la gente alrededor está vuelta loca con el milagro. Dice la Biblia que les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. O sea, entre tanto él les decía que no, más le desobedecían. ¿Y no creen ustedes que aquí hay una gran paradoja? Porque había un hombre que no podía oír y que no podía hablar. Ahora sus oídos son abiertos y su lengua es liberada. Y le dicen que se calle. Cierre la boca. Yo no sé, pero yo imagino el testimonio de ese hombre predicando. Todos lo conocían como el sordo y el tartamudo. Y ahora está predicando en las plazas. Podría, estar predicando en las plazas de los sirofenicios diciendo, mire, todos esos dioses nunca hicieron nada por mí, pero vino Jesús y abrió mis oídos, rompió las ligaduras de mi boca y ahora hablo. Más bien hay que callarme. Ahora puedo cantar. Ahora yo no deseo hacer otra cosa que contar la historia. Sería un gran, ¿qué diría yo? Una gran herramienta en manos del Señor. Pero Jesús le dice, cállese. A él y a los que están por ahí cerca y que vieron el milagro. Y dicen, no se lo digan a nadie. Y resulta extraño esto, ¿verdad? Ellos lo desobedecieron, era tanto ¿qué diría yo? La euforia que le desobedecieron, ¿verdad? Por supuesto que aquí hay una enseñanza para nosotros, yo creo que la tengo más acá. Pero resulta extraño que varias veces Jesús hace grandes milagros y le dice a la gente, mire, no se lo diga a nadie. Y al endemoniado gadareno, unos meses antes, como ya lo leímos, le dijo todo lo contrario. Vaya a Decápolis y cuéntele a todo el mundo.
¿Cómo podemos entender estas paradojas? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, podemos tomar mucho tiempo, pero lo voy a explicar en sencillo. Jesús tiene etapas en su ministerio. La gente lo anda buscando, ¿por qué? ¿Por qué la gente busca a Jesús? ¿Pueden decirme? La gente busca a Jesús por milagros. La gente busca a Jesús porque les diera pan para comer. La gente busca a Jesús para que solucionara sus problemas. Y Jesús, que ha estado predicando el evangelio, que son las buenas nuevas, que es arrepentidos, conviértase al Señor, ha tenido el tiempo por su corazón compasivo de tocar a todas esas personas, de amarlas, de sanarlas, pero la gente lo anda buscando por los milagros o por el pan, igual que hoy, ¿verdad? La gente, o quién de nosotros, lo pregunto así, quién de nosotros ha venido a buscar al Señor solo porque un día se sintió mal y pecador. No es porque tuvimos que arrodillarnos delante de Él porque ya no soportábamos una situación, porque estábamos en graves problemas, porque de alguna manera teníamos situaciones económicas, familiares, etcétera, de pecado en nuestras vidas. ¿Cierto o no? Que todos hemos llegado necesitados al Señor. Hermanos, el mensaje de Jesús, la gente lo estaba mezclando con esta mezcla o con esta mixtura, ¿verdad?, de sanidades. Y entonces Jesús quiere que lo conozcan a Él como lo que es. Vamos a ver en Marcos capítulo 8, que Él después les empieza a explicar que es necesario que Él vaya a la cruz, que muera y que resucite, para que el plan se cumpla. Además de que el plan era incompleto, de que el evangelio que ellos podían predicar era un evangelio incompleto, un evangelio de sanidades, Él les explica lo que más tarde Pablo dice, que Cristo murió. El verdadero evangelio completo es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio es conforme a la Biblia, que Cristo vino, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Ese es el evangelio completo. No es el evangelio del milagro, de que yo me siento bien, de que me prospera, si hago las cosas, si doy la plata, Él me prospera. No, ese no es el evangelio. El evangelio es tener una relación personal y no hay evangelio sin cruz. Y no hay evangelio sin resurrección. Y no hay evangelio sin arrepentimiento genuino. Y lo que el Señor quería era eso. Además, en su plan para poder llevar a cabo su misión, Jesús está dando etapas, quemando etapas, yendo a diferentes lugares. Y resulta que la multitud es tan grande que lo sigue, que de alguna forma impiden que Él pueda hacer su trabajo. ¿Recuerdan ahí en Marcos capítulo 7? Vamos a ir un tirito. Marcos capítulo 7, versículo 24. Él había estado en Galilea y dice: y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús andaba huyendo de las multitudes, Jesús andaba huyendo de los líderes religiosos que lo tenían en problemas, que lo querían matar antes de tiempo, y él decía: aún no ha llegado mi hora. Así que ahora, en este momento de la historia, ya Decápolis ha sido evangelizada, ya pasó por ahí un ex endemoniado, ahora Jesús pasó por ahí, así que ya no era necesario en ese momento, en esas circunstancias, que ellos fueran a seguir hablando de Jesús. Pero en cuarto lugar, también esta historia es un cuadro de nuestra condición. Yo no sé si usted lo ve, pero es inevitable conectar esta historia con la historia suya y con la historia mía. Porque usted y yo durante muchos años estábamos sordos a la voz del Señor, ¿cierto o no? No le escuchábamos, no conocíamos lo que Él quería decirnos por medio de su palabra, no atendíamos a sus llamados. No sé, tal vez usted tiene 25, 30, 40, 50, más, pero Dios ha estado ahí llamándole y hay veces voluntariamente usted y yo hemos cerrado nuestros oídos y hemos dicho: yo no quiero saber nada de Dios. Yo estoy viviendo mi vida, tal vez algún día.
Y dice la Biblia que nuestros sentidos se ven engañados, limitados, distorsionados por el pecado. Hace poco tiempo, hace unos días, yo estaba escuchando mal. Había tratado de limpiarme yo mismo el oído y ya saben lo que pasa, ¿verdad? No sé, se empuja ahí y se hace un taco, ¿verdad? Y entonces yo no oía nada. Bueno, oía más o menos ahí, les leía los labios a los hermanos y ahí más o menos, ¿verdad? Hermanos, hay veces nosotros tenemos un taco de pecado que nos impide escuchar la voz de Dios. Hay veces no escuchamos porque hay mucho ruido en el ambiente. Hay una multitud en esta sociedad, en este mundo, que está gritando muy fuerte. De modo que hay veces no escuchamos la voz de Dios porque escuchamos otras voces que nos están gritando. La semana pasada tuvimos una excelente enseñanza, cómo todas estas tendencias, ideas en un mundo posmodernista nos tienen sumidos en una sociedad decadente. Esos gritos en las calles, en los medios, del humanismo como norma de vida. Y entonces hace que las personas oigamos tantas voces que despreciamos la voz de Dios. Pero también hay veces, usted y yo podemos ser sordos por nuestro propio gusto. A veces podemos ser voluntariamente sordos, podemos hacerlos sordos, ¿verdad? Y es interesante cómo la Biblia siempre nos llama y nos dice, Dios está hablando. Yo te hablo, yo quiero ya buscar tu atención, ¿verdad? ¿Recuerdan Deuteronomio? Dios siempre nos sigue hablando, nos habla a través de la naturaleza, de la gente, a través de la Biblia, a través de muchas cosas. Lo que sí sé es que Dios está presente, como decía Francis Schaeffer, y no está callado. Él sigue estando ahí. Hay veces somos nosotros los que no le oímos. En Deuteronomio 6, oye pues, oh Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Dios siempre nos está llamando, siempre está diciendo, oye, escucha, pon atención. En el libro de Proverbios hay montones de llamados a atender la voz de Dios. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría está ahí hablándonos siempre, y la sabiduría es el Señor. Por cuanto llamé, dice el Señor, y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis, ¿qué? Todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Y puede leer conmigo la última frase. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Yo quiero preguntar esta mañana si hay alguno de nosotros que quisiera vivir su vida confiadamente, que quisiera vivir su vida tranquilo y sin temor del mal. ¿Hay alguien aquí que quiere estar en ese grupo? Pues la Biblia dice que si seguimos el consejo de Dios, Él va a traer paz a nuestro corazón. ¿Quiere decir eso que no van a haber problemas? ¿Quiere decir eso que no van a haber problemas en mi barrio? ¿Que no se me van a meter a robar? ¿Quiere decir eso que no me voy a enfermar? No, lo que quiere decir es que la paz sobrenatural de Dios va a estar sobre usted. Usted va a poder cruzar los valles de sombra y de muerte sin tener temor alguno, porque tú estarás conmigo, dijo el salmista. Hermanos, no escuchamos el consejo. Y hay veces el problema auditivo nuestro es que nos hacemos lentos. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, hablándole a los cristianos de por qué no habían crecido espiritualmente, por qué eran todavía bebés, por qué era necesario que todavía les cambiaran los pañales cristianos a aquellos que han pasado un montón de años oyendo la Biblia y que no aprendían. Y dijo, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Uno puede hacerse tardo para oír. Y la palabra hacerse es que es usted mismo el que toma la decisión. Y la palabra tardos es que uno no actúa de una manera, no es que no oye, sino que no actúa con la velocidad necesaria. Es lento. Es perezoso. ¿Ha visto usted esas personas que le piden permiso a un pie para mover otro? Una mano para mover otra. Pues hermanos, espiritualmente a veces somos así.
El inconveniente de este tipo de sordera es que es voluntaria. Uno se hace tardo para oír. En el libro de Samuel es un tiempo difícil. Están en los tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia. Y es un tiempo donde Dios quiere hablar. Y Dios quiere hablarle al sacerdote, pero el sacerdote está súper ocupado en cosas que no corresponden, con hijos con graves problemas, viviendo una vida que no era agradable. Y entonces Dios empieza a llamar a un joven Samuel. ¿Recuerdan la historia? Un jovencito. Y la Biblia dice que Samuel, oiga esta palabra, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hablando de Dios. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa no dejar caer a tierra? Que las agarra en el aire, ¿verdad? Que las recibe, que se las apropia, que las hace suyas, que las obedece. Dígame si usted y yo no dejamos caer a tierra montones de veces la palabra de Dios. Abrimos la iglesia para poder predicar la palabra del Señor y enseñar y no venimos. No lo necesitamos. Abrimos el seminario y no lo necesitamos. Vienen predicadores que traen una enseñanza excelente y no venimos. Tenemos una Biblia en la casa que es de adorno y no la abrimos. Y es porque usted y yo nos hacemos tardos para oír. Porque dejamos caer a tierra, dejamos que se desperdicie ese suculento bistec, ¿verdad? Que nos da el Señor para alimentarnos. Usted es vegetariano, esa se merienda zanahoria, ¿verdad? La dejamos caer ahí, yo prefiero la primera, ¿verdad? La dejamos caer ahí y la botamos, se pierde. Nosotros nos volvemos sordos voluntariamente cuando escuchamos y obedecemos otras voces, cuando el pecado corta nuestra comunión con Dios, cuando usted y yo menospreciamos el consejo y cuando desperdiciamos el consejo. Y el efecto de la palabra de Dios en nosotros es el mismo que en este hombre. Yo no sé, usted lo ve, pero qué hermoso que este hombre que nunca había podido alabar a Dios con su boca, de un pronto a otro puede hablar correctamente. Hermanos, yo no sé quién es usted, pero si la palabra de Dios entró a su corazón, si los oídos han sido abiertos, sabe, nuestra boca está lista para proclamar su alabanza. No para otras cosas. Para hablar lo recto, lo justo, para contarle a otros lo que sucedió en nuestras vidas. Tal vez antes de conocer al Señor usted tenía una boca que era como un basurero a cielo abierto. Pero una vez que usted escuchó el Evangelio y el Señor lo cambió, usted tiene un instrumento capacitado para alabar a Dios. Si no lo hace, es por su gusto. Y yo pregunto, ¿qué sale de su boca? Lo que sale de nuestra boca es un reflejo de lo que hay en el corazón. Si de su boca salen malas palabras, vulgaridades, chistes sucios, groserías, canciones de letras podridas y vulgares que denigran a las personas. No, viera que yo no hago nada de eso. Yo cuido mucho lo que dice mi boca. Ajá, ¿y qué postea usted ahí en el Facebook, Instagram y TikTok y todas estas cosas? ¿De qué hablan sus redes? Esa es su boca ahora. ¿De qué habla? Para participar ahí de un ministerio que les he contado en detalle, nos pedían remitir una hoja de delincuencia, porque tenían que revisar quiénes éramos, las personas, un ministerio evangelístico. Y también teníamos que ceder nuestro espacio para que revisaran nuestras redes sociales. No tenía ningún problema con ninguna de las dos cosas. Pero qué triste, hermanos, que revisen la red de uno y que lo que puedan desprender de ahí es que usted no tiene un corazón limpio y puro delante de Dios. Que su vida no agrada a Dios. Por más que usted cante aquí en la iglesia, por más que se ponga aquí a predicar, por más que salga ahí a hablarle a otras personas, en lo privado, ¿quiénes somos, hermano? Dice la Biblia en Colosenses, capítulo 3, 16, que la palabra de Cristo, podemos leerlo juntos, por favor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo es su vida? ¿Qué oye? ¿Qué escribe? ¿Qué dice? La Biblia dice que nosotros debemos estar llenos de la palabra del Señor. Y la gente, volviendo al texto, estaba emocionada, maravillada, en extremo. Y eso dice la Biblia ahí, que estaban asombrados, gozosos de todo lo que estaba pasando. Y entonces, de las bocas de algunos de ellos, sale una frase que nosotros deberíamos enmarcar en el corazón. Y ellos dicen, este Jesús, no sé si lo vio, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho rectamente, correctamente, apropiadamente. La gente hablaba de la perfección de los milagros de Jesús, hacía a los ciegos ver, a los ojos caminar, a los sordos oír, a los mudos hablar. No calzaba caries. Él cambiaba. Las recuperaciones que Jesús hacía eran inmediatas, restauración total. Las sanidades de Jesús nunca fallaron, eran perfectas en todo tiempo. Y sabe, esta frase de que Dios todo lo ha hecho bien, yo la puedo repetir en mi vida. Han pasado cosas en mi vida, difíciles, buenas, malas, regulares, pero qué bueno que uno pueda ver al pasado y pensar y confiar en que Dios está ahí siempre al lado de uno. Qué bueno que nuestros oídos espirituales han sido abiertos. Qué bueno que nuestra boca pueda hablar lo que es correcto y lo que es limpio. Qué bueno que podamos escuchar la voz de Dios y qué bueno que podamos decir, Señor, gracias porque tú todo lo has hecho bien. ¿Qué puede decir usted esta mañana? Usted puede decir, el Señor todo lo ha hecho bien. Yo me he equivocado un montón de veces, pero el Señor todo lo ha dirigido para bien. Así que hay que confiar. ¿Cómo están sus oídos? ¿Abiertos por el Señor? ¿O Él los abrió y usted le echó un montón de cera ahí? ¿Usted no quiere escuchar? ¿O deja caer a tierra sus palabras? Y tal vez, solo tal vez, puede ser que usted nunca ha recibido al Señor, nunca las palabras del Señor han llegado a su corazón. Nunca la palabra de Dios ha venido para cambiarlo. Nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesús. Pues hoy es un buen día para que el Señor también pueda libertar sus oídos, su corazón, su boca, y que usted pueda glorificar a Dios con su vida. Vamos a orar. Pues les voy a invitar a que inclinen.